Pido por favor que vayan conmigo una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Los predicadores saben que los sermones tienen vida propia. Eso quiere decir que uno tiene un plan, y yo tenía un plan, ¿verdad?, muy bien trazadito. Yo pensaba que yo iba a predicar desde el versículo 7 hasta el versículo 17 en esta noche. Pero es la cena del Señor, debe haber tiempo para tomar la cena, y por varias otras razones yo decidí finalmente quedarme en el versículo 11. Y este pasaje, versículo 12 al 17, que en cierto modo forman una unidad en sí misma, donde el Señor nos habla del amor que debemos tener los unos por los otros, ya va a ser expuesto cuando yo regrese al púlpito. Así que les pido que vuelvan a Juan 15 y lean conmigo los versículos 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, vuestro gozo sea completo. Esta es la tercera vez que nos detenemos a considerar este pasaje en nuestra serie de exposiciones en el discurso del aposento alto. Y tal como decíamos esta mañana, yo siento de verdad, de corazón, que apenas hemos podido rasgar su superficie. Dentro de unas pocas horas el Señor sería arrestado por los líderes religiosos de Israel, condenado a morir en una cruz. De manera que el Señor sabe que le queda poco tiempo para impartir sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Estos hombres que por más de 3 años habían vivido en cierto modo a la sombra de Jesús, dentro de poco saldrían a la luz pública para llevar adelante su obra en la tierra. A ellos les tocaba ahora ser los líderes de la iglesia, ser los pastores, ser los maestros, ser los evangelistas. Pero el Señor les hace ver que había un requisito fundamental para hacer un trabajo efectivo en la expansión de su reino y en la edificación de su iglesia. Ellos debían permanecer en él. Y yo espero, mis hermanos, que hasta aquí todos tengamos una idea más clara de lo que eso significa. Debemos mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús cada momento, cada día. Yo voy a hacer algo esta noche que yo no acostumbro a hacer, pero yo quiero que ustedes repitan eso conmigo. Hemos dicho que permanecer en Jesús, y aquí es lo que quiero que repitan conmigo, es que debemos mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús cada momento, cada día. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. Lo que yo quiero que veamos ahora en estos versículos 7 al 11 es cómo luce una persona que vive así. ¿Cómo luce una persona que vive cerca del Señor, teniendo comunión con Él, a pesar de sus imperfecciones? Una persona que depende continuamente del Señor. O si quieren ponerlo de otro modo, lo que vamos a ver en esta tarde es el resultado de permanecer en Cristo, o los frutos concretos que nosotros podemos esperar de ese tipo de persona. Y en primer lugar, lo que nosotros vemos en este pasaje es que la permanencia en Cristo produce como resultado oraciones respondidas. La permanencia en Cristo produce como resultado oraciones respondidas. Vean el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta mañana nos detuvimos a considerar el hecho de que Jesús nos presenta como algo equivalente aquí, el permanecer en Él con el hecho de que su palabra permanezca en nosotros. Ahora, como la clave de la enseñanza es la repetición, permítanme que cite de nuevo las palabras de John Piper que citamos esta mañana. La morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, dice Piper, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Pero ahora el Señor añade una promesa a su declaración. Cuando nuestra mente y corazón están saturados de la palabra de Dios, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Eso es lo que dice el texto. Este versículo ha sido sumamente abusado, sobre todo por los charlatanes predicadores del evangelio de la prosperidad. Y si alguien se siente ofendido por la palabra charlatán, esa es la palabra griega que aparece en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17, cuando Pablo dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra griega que Pablo usa allí se puede traducir literalmente mercachifle, pero como esa palabra no es de uso común en el día de hoy, mercachifle y charlatán son sinónimos. Así que yo no estoy haciendo nada que Pablo no haya hecho. Entonces, yo creo que ese texto le pega perfectamente a los predicadores del evangelio de la prosperidad. Y este versículo ha sido muy usado por estos charlatanes para promover el evangelio de la prosperidad. Está enseñando, y yo creo, hermanos, que a veces nosotros tenemos que ser un poco más claros hablando desde el púlpito. Alguien decía: protesto por la falta de protesta del protestantismo de hoy. Queremos ser tan políticamente correctos que no decimos lo que tenemos que decir. Está enseñándonos el Señor aquí que todo lo que pidamos en oración, el Señor lo va a conceder, no importa lo que sea. No, eso no es lo que el Señor nos está prometiendo aquí. Lo que Él nos dice en este texto es que si estás permaneciendo en Cristo, manteniéndote cerca de Cristo, saturando tu mente con la palabra de Cristo, pide lo que quieras y te será concedido. ¿Sabes por qué? Porque seguramente bajo esa condición lo que vas a pedir en oración es aquello que es conforme a la mente de Cristo, es aquello que es conforme a la prioridad de Cristo, es aquello que es conforme a la agenda de Cristo, y seguramente será para la gloria de Dios. O sea, así como la Biblia dice: aquí pidan todo lo que quieran, Santiago en el capítulo 4 dice: ustedes no tienen lo que piden porque ustedes piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice en Primera de Juan que todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él responde. Así que esta enseñanza es muy similar a la que el Señor ya nos ha dado en este mismo pasaje. Noten el capítulo 14, versículo 13: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? No es simplemente añadirle a la oración la palabra final: en tu nombre, Señor, o en el nombre de Jesús, como si fuera un mantra mágico. No, lo que está diciendo es: cuando ustedes vienen en mi nombre, como si fuera yo, bajo mi autoridad, el Padre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. 15:16: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, este texto es importante, versículo 23, en la mitad dice: de cierto os digo,
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Escuchen este detalle: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si nosotros venimos en el nombre de Cristo, bajo la influencia de la mente de Cristo, ¿saben lo que va a suceder? Que lo que es de gozo para Cristo será de gozo para nosotros. De manera que nosotros vamos a pedir lo que Jesús hubiera pedido para el avance del reino de Dios, y nos vamos a gozar cuando Dios responda a esa oración, porque nos gozamos de lo mismo que se goza Jesús. Entonces pidan en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. De manera, hermanos, que este texto no es una carta en blanco para que nosotros escribamos allí todo lo que se nos antoje, con la seguridad de que el Padre suplirá todos nuestros caprichos. No. Pero sí es una extraordinaria promesa de que estar cerca de Jesús, como veíamos esta mañana, dará como resultado una mente que piensa cada vez más como la suya, una mente y un corazón que tienen cada vez más los mismos intereses de Jesús, las mismas prioridades de Jesús, y por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tendremos como consecuencia que veremos muchas de nuestras oraciones respondidas. Pedid lo que queréis y os será hecho. En segundo lugar, este pasaje también nos enseña que aquellos que permanecen en Cristo disfrutan de seguridad de salvación. Aquellos que permanecen en Cristo disfrutarán de seguridad de salvación. Noten el capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La Biblia de las Américas lo traduce más literalmente: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Esa será la evidencia de que sois mis discípulos. El árbol se conoce por el fruto, dice el Señor en Mateo 12:33. No son los frutos los que salvan. Ese es el error del catolicismo romano al enseñar que la salvación se obtiene por las obras, pero los frutos confirman la realidad de nuestra fe y de nuestra unión con Cristo. Se ha dicho hasta la saciedad: no somos salvos por obras, pero aquel que es salvo por gracia, por medio de la fe, produce obras. Así que si no hay fruto, es porque no estás enraizado en Cristo. Pero cuando hay frutos, hay vida. Dios el Padre recibe la gloria y tú recibes la seguridad de que en verdad estás en Cristo. Cuando hay fruto, Dios el Padre recibe la gloria y tú recibes la seguridad de que en verdad estás en Cristo. Un nuevo estilo de vida no salva a nadie, pero todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios vive un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo distinto al que tenías antes de conocer a Cristo. Según a los Corintios 5:14, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los verdaderos creyentes no viven vidas perfectas y sin pecado, pero todo verdadero creyente debe poder mostrar en su vida los rasgos de una transformación real, que evidencian un cambio que no puede ser explicado en términos naturales. Es decir, no es un mero adesentamiento, es un cambio del corazón. Y en la misma medida en que eso ocurre, mis hermanos, en esa misma medida los creyentes experimentan seguridad de salvación. Eso es lo que nos enseña Primera de Juan todo el tiempo. Dice: yo les escribo esto porque yo quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. ¿Y cómo sabemos que tenemos vida eterna? Por los frutos de un verdadero creyente: el amor, la justicia, la obediencia. Ahora, es importante señalar aquí, mis amados hermanos, que estar seguros de ser salvo no es un requisito para ser salvo. Experimentar seguridad de salvación no es un requisito para ser salvo. Hay hermanos creyentes, genuinos, sinceros, que lamentablemente no experimentan seguridad de salvación, probablemente por una mala enseñanza. Creen que la salvación se puede perder.
Y eso es penoso. Muchos van a llegar al cielo sin estar seguros. Y muchos que están seguros no van a llegar al cielo. Ahora bien, es una tremenda bendición cuando los creyentes pueden decir como Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, yo sé a quién he creído y yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en ese contexto Pablo está hablando de sus sufrimientos. Y él está diciendo allí, dice, yo padezco todas estas cosas, pero yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de mis padecimientos, yo no me avergüenzo de mis prisiones. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro, yo sé a quién he creído. Ahora, ¿cómo un creyente puede soportar las aflicciones que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el aborrecimiento del mundo, la animadversión del mundo, si nosotros no estamos seguros de que terminaremos en el cielo? La seguridad de salvación es un combustible para el creyente. La seguridad de salvación energiza al creyente para actuar, porque él está seguro de que aquel que está en los cielos es poderoso para guardar su depósito para aquel día. En tercer lugar, la permanencia en Cristo también produce como resultado, y aquí yo quiero detenerme con calma, produce como resultado una experiencia más profunda y permanente del amor de Dios. La permanencia en Cristo produce como resultado una experiencia más profunda y permanente del amor de Dios. Vean el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Antes de seguir adelante, hermanos, alguien decía, y yo estoy completamente de acuerdo, que si esa declaración no estuviera en la Biblia sería muy difícil de creer. ¿Ustedes leyeron lo que Jesús está diciendo allí? Mis hermanos, el amor del Padre por el Hijo es un amor eterno, inmutable, inmensurable y absolutamente incomprensible. Cuando el Señor Jesucristo descendió a las aguas del Jordán en el bautismo, dice que vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración, el Padre viene en una nube y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es un amor que nosotros no podemos medir, es un amor que no podemos comprender. Y ahora Jesús nos dice que Él nos ama con esa misma clase de amor. ¿Lo leyeron? Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Así también yo os he amado con esa misma clase de amor. Y ahora dice, permanezcan en mi amor. No en nuestro amor por Él, aunque eso obviamente está implicado, sino en su amor por nosotros. Yo os he amado como el Padre me ama. Permanezcan en mi amor. Aférrense con todas sus fuerzas al amor con que yo los amo. Vivan conscientemente a la luz de ese amor todo el tiempo, sin importar las circunstancias. En la carta de Judas, en el versículo 21, dice algo similar, aunque usando otra fraseología, dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Esa es otra forma de decir, permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo permanecemos en ese amor de Cristo en una forma experimental? Versículo 10, guardando sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso les decía, yo tengo que elaborar esto. Porque hay una tremenda verdad encerrada en este pasaje que no siempre entendemos. La semana pasada nosotros decíamos que lo que nos ha tomado a nosotros varias semanas estudiar, los discípulos lo escucharon de un tirón, en unas pocas horas. Así que no hacía mucho tiempo que ellos habían escuchado decir al Señor en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Recuerden que esa es la traducción literal. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa con aquel que me ama? Que será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y ahora nos dice en el 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y un poco más adelante, en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En pocos minutos, hermanos, es obvio que el Señor quería que ellos entendieran algo, y es que existe una relación directa entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Hay una relación directa entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Ahora, noten que yo no estoy diciendo que debemos ganarnos el amor de Dios a través de nuestra obediencia. Lo que yo estoy diciendo es que en la medida en que nosotros crecemos en nuestro amor por el Padre, en esa misma medida vamos a querer obedecerle. Existe una relación estrecha entre el amor y la obediencia. ¿Se han dado cuenta, mis amados hermanos, de que los momentos en los que estamos más vulnerables a caer en tentaciones cuando dudamos del amor de Dios? Hay una relación. A yo entender que Dios me ama con un amor tan grande y mi deseo de obedecerle. De la misma manera hay una relación directa a dudar del amor de Dios y estar vulnerable a caer en cualquier tentación. Cuando no nos aferramos al hecho de que Dios nos ama con un amor inalterable independientemente de las circunstancias, nuestros corazones no se quedan en neutro, sino que buscamos la manera de experimentar esa satisfacción que deberíamos derivar del amor de Dios en otra cosa. Cuando nosotros comenzamos a dudar del amor de Dios, nos tomamos pena a nosotros mismos. Y cuando nosotros sentimos pena por nosotros mismos, porque no nos sentimos amados, entonces creemos que tenemos derecho a darnos ciertas satisfacciones, aunque no sean legítimas desde el punto de vista de Dios. Hay una relación directa entre sentirse amado por Dios y querer obedecer a Dios. Y hay una relación directa entre sentirse no amado por Dios y pecar. Por eso es que Cristo dice, manténganse en mi amor, consérvense en mi amor. Es así como funciona la idolatría. Tan pronto nosotros desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, nos colocamos en una situación vulnerable contra las seducciones del mundo. De manera que el hecho de estar seguros en el amor de Dios es un combustible para la obediencia. A la vez que esa misma obediencia nos coloca en la posición de experimentar más profundamente el amor de Dios. Yo necesito que ustedes entiendan esto, y yo quiero estar seguro de que lo estoy explicando bien. Oigan lo que yo estoy diciendo. Cuando yo me siento amado por Dios, cuando yo sé y descanso en el hecho incontrovertible de que Dios me ha amado, eso es un combustible para yo obedecer a Dios. Y cuando yo estoy andando en obediencia a Dios, ¿saben cuál es el resultado? Que yo tengo una experiencia más profunda de su amor. Yo soy más capaz, experimentalmente hablando, de disfrutar y deleitarme en los beneficios del amor de Dios. Esta mañana nosotros comparábamos la relación que tenemos con el Señor con la relación matrimonial, y es una comparación que la misma Biblia usa en varias ocasiones. Si yo trato de agradar a mi esposa o ella trata de agradarme a mí, no es para ganarnos el amor del uno por el otro, y mucho menos para chantajearnos ni para manipularnos. En otras palabras, la idea no es yo debo tratarla bien para que ella quiera seguir conmigo y me trate bien, no. Pero, mis amados hermanos, es indudable que la forma como los esposos nos tratamos el uno con el otro repercutirá directamente en la calidad de nuestra relación, ¿no es así?
Hay un pasaje de las Escrituras que puede ayudarnos a comprender a qué se refiere el Señor aquí. Vayan conmigo una vez más al capítulo 3 de Efesios que leímos en la lectura continuada de la palabra esta noche. Efesios capítulo 3. Pablo, recuerden, está orando por los efesios. ¿Y qué le pide Pablo al Señor por los efesios? Versículo 16. Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pastor, pero ya nosotros hemos visto en el mismo texto de Juan que ya el Señor habita en mi corazón. El Señor mora en el corazón del creyente, ¿no es así? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? El verbo griego que Reina Valera traduce como habitar, da la idea de morar en un lugar confortablemente. Hacer de ese lugar nuestro hogar. Perdónenme, mis hermanos, que yo vuelva a usar otra vez un ejemplo del matrimonio. Pero no sé si es que porque estoy de aniversario el mes que viene, pero me viene a la mente. Gracias. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos a vivir a Puerto Plata, a comenzar una obra allí. Y nos tuvimos que mudar en una casa bastante vieja, de madera, de estilo victoriano. Yo recuerdo perfectamente cómo se oían los ratones subiendo por las paredes. Era una casa bastante vieja. El asunto es que yo tenía 22, Gloria 21, yo me voy a Puerto Plata un mes antes para pintar la casa, por lo menos que se viera un poquito más aceptable. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Puerto Plata. En la medida en que Gloria comenzó a arreglar la casa, decorarla con lo poquito que teníamos en ese momento, la casa comenzó a verse más habitable y comenzó a parecerse a nosotros. ¿Hasta dónde será posible? Con lo poco que teníamos. Hermanos, eso es precisamente lo que hace Jesús cuando viene a nuestras vidas. O sea, cuando Él llega, Él encuentra una casa bastante destartalada. O sea, cuando Jesús llega a nosotros, encuentra un desastre total. Pero Él ha decidido trabajar en nuestro hombre interior, es decir, en el asiento mismo de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad y emociones, hasta hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para Él. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 que mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Como decíamos hace poco en un mensaje, estamos en proceso de remodelación. Y lo que Pablo está pidiendo en oración por estos creyentes de Éfeso es que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que ese proceso de remodelación avance en nuestras vidas. Dice Donald Carson, esta primera petición es una súplica por poder para ser santos, poder para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios, poder para ser humildes, poder para tener discernimiento, poder para ser obedientes y confiados, poder para crecer en conformidad al carácter del Señor. Y esa es la petición que nosotros deberíamos traer continuamente delante del Señor. Ahora, pero escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Dice, yo le pido a Dios que los fortalezca en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Hermanos, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo aquí? Lo que él está diciendo es, yo quiero que ustedes entiendan cada vez mejor, y no solo a nivel académico. La palabra conocer que Pablo usa en el versículo 19 apunta hacia un conocimiento experimental. Pablo quiere que estos hermanos puedan entender, realmente entender, no para que los repitamos como un papagayo cuando nos digan cómo nos ama Dios, es tan alto que no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir debajo de él, es tan alto, ancho que no puedo ir afuera de él. No podemos cantar todo eso, pero en el fondo del corazón no estamos experimentando ese amor de Dios en nuestra vida. Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan experimentalmente que Dios los ama. Que ustedes puedan descansar en ese amor, no como una declaración intelectual, no como una declaración académica. Él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar el amor de Dios en sus vidas cada vez más abundantemente, aunque el mundo a su alrededor se esté cayendo en pedazos. Yo sé que Dios me ama. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros experimentemos. Que permanezcamos en el amor de Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Dios no nos ama más cuando obedecemos que cuando desobedecemos. Pero al desobedecer mandamientos que nosotros conocemos, cuando nosotros desobedecemos a sabiendas de que estamos desobedeciendo, no estamos permaneciendo en su amor. Y no vamos a poder disfrutar a plenitud en una forma experimental el inefable amor con que Dios nos ama. Ese es el punto. Mis hermanos, el Señor sabe de antemano que nuestra obediencia nunca será perfecta de este lado de la eternidad. Pero ¿saben qué? Nuestro anhelo sincero de obedecerlo en dependencia de Él es algo que a Dios le agrada, aunque no podamos hacerlo perfectamente. ¿Saben que hay una corriente en el pueblo evangélico en el día de hoy que parece humilde, pero es peligrosa? Y es la corriente de: no te esfuerces en tratar de agradar a Dios por tu obediencia, porque nunca podrás llenar la medida. Descansa en Jesús. Y eso suena muy bien, pero tiene muchos problemas con lo que la Biblia enseña. El texto que generalmente se cita es: todas nuestras justicias, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Él. Isaías capítulo 64, versículo 6. No, yo no creo que es a eso que se refiere Isaías. De hecho, si leemos el texto de Isaías completo, vamos a ver que en el versículo anterior, o sea, yo no creo que lo que Isaías está diciendo es: no te afanes por obedecer a Dios, no te afanes por tratar de agradarlo, porque no vas a poder, porque tus obras de justicia son un trapo de inmundicia. No, hermanos, no es a eso que se refiere Isaías. De hecho, en el versículo 5 de Isaías dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Tú saliste al encuentro de esos que hacían justicia con alegría. Las obras que son como trapos de inmundicia, según el contexto, no eran más que actos hipócritas de estos judíos que querían esconder su iniquidad detrás de un ropaje espiritual y religioso. Era una ¿cómo se llama esto? Una cosa de humo, una cortina de humo, para ocultar su pecado. Escuchen lo que dice John Piper. Interesante este texto de Piper acerca de esto. Dice: resulta terriblemente confuso cuando la gente dice que la única justicia que tiene algún valor es la justicia imputada a Cristo. Concuerdo en que la justificación no se basa para nada en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesús imputada a nuestro favor. Pero a veces algunos son imprudentes y hablan con desdén de toda la justicia humana, como si no hubiera en ella algo que agradara a Dios, y a menudo citan Isaías 64:6, que dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es una verdad gloriosa que
dice que nadie ni nadie será aceptado por Dios sobre la justicia suya, sino la justicia de Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios no produzca en los justificados actos de justicias prácticos que no son trapos de inmundicia. No lo son, no para Dios. Esta justicia es preciosa ante Dios y es requerida por Dios, no como base de nuestra justificación, sino como una evidencia de que somos verdaderamente los hijos justificados de Dios. Hermanos, esto es una tremenda noticia. Querer ganarse el favor de Dios a través de nuestras obras es legalismo, pero querer agradar a nuestro Padre Celestial a través de nuestra obediencia imperfecta pero sincera es el fruto de un verdadero cristiano. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros podemos y debemos vivir de tal manera que agrademos a nuestro Padre Celestial. Y ese estilo de vida, ¿saben lo que produce? Una comunión más cercana y experimental con Él. Eso es lo que Cristo está diciendo en Juan 15. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Imagínense una niña de 6 años, 5 años, que viene con un dibujo a su papá o a su abuelo. ¿Ustedes creen que uno va a tomar el dibujo y va a decir, pero ese color es un disparate y esa cara anaranjada? No. Uno toma el disparate con alegría porque es un disparate que fue hecho para agradar a uno. Hermanos, claro que nosotros nunca vamos a poder obedecer perfectamente a Dios. Pero cuando nosotros tratamos de obedecer al Señor y Él ve nuestro esfuerzo, a pesar de nuestra imperfección, Él se agrada. ¿Por qué ora Pablo en Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo le pido a Dios que ustedes puedan hacer eso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segunda a los Corintios, Romanos, capítulo 14, versículo 18. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 14, 18. ¿Qué ocurre cuando un creyente decide restringir su libertad cristiana por amor a un hermano? Dice Pablo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20, el hijo, que obedece a su padre, dicen Colosenses 3:20, agrada a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16, aquel que se desprende de lo suyo para darle al pobre, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada. Y lo grande es que Dios sabe que Él es el que nos capacita para hacerlo. Y cuando lo hacemos se agrada. Uno de mis textos favoritos es Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es por eso que en el día del juicio nosotros vamos a traer todas nuestras coronas y las vamos a arrojar a los pies del Señor. Y le vamos a decir, Señor, si algo hice imperfectamente, pero lo poquito que pude hacer fue por ti, por lo tanto eres tú que mereces la gloria. Pero hermano, qué bueno que nosotros tenemos un Padre al que podemos agradar. Hay padres que son imposibles de agradar, que no importa lo que el muchacho haga, nunca lo pueden agradar.
nuestro Dios, que es perfecto, no es así. Él toma nuestro dibujito y nos dice, bien, mi hijo, me gozo en tu deseo de agradarme. Me gozo en eso. Y eso acrecienta nuestra comunión experimental con Dios. Permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ya mucho más brevemente, yo no vuelvo a predicar por 3 semanas, así que aguántenme. Versículo 11, estoy acabando. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El cuarto y último aspecto que experimentan aquellos que permanecen en Jesús es un gozo cada vez más abundante. Un gozo cada vez más abundante. No es un gozo similar al de Cristo, es el mismo gozo de Cristo siendo experimentado en nuestros corazones. Su gozo viene a ser nuestro gozo. Y así nuestro gozo viene a ser un gozo completo, independientemente de las circunstancias de nuestras vidas. Ahora, hermanos, no se olviden que el Señor Jesús sabía que Él iba a ser crucificado unas horas más tarde. Él sabía que Él iba a ser crucificado. Pero aún en medio de esas circunstancias tan oscuras, Jesús estaba experimentando el gozo de saber que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿Qué dice en el capítulo 14, versículo 31? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Yo quiero que el mundo conozca que yo amo al Padre, y el Padre me mandó que muriera en la cruz. Y yo voy resuelto con gozo a morir, porque yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida, dice el Señor, es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y en el Salmo 40 dice, Señor, yo sé que sacrificios no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad en forma humana, para morir en una cruz. ¿Y sabe lo que dice ese Salmo? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ahora Cristo dice, yo quiero que ustedes tengan ese gozo en sus corazones, permaneciendo en mí, permaneciendo en mi palabra, permaneciendo en mi amor, obedeciendo mis mandamientos. Hermanos, hay una sola fuente de gozo segura y es permanecer en Cristo. Hay una sola fuente segura y es permanecer en Cristo. Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, que el Señor use estos mensajes para no vivir en ambivalencia. Que salgamos de este lugar comprometidos de corazón con permanecer en Jesús. Y si acaso percibimos en el día de hoy, con lo que se habló esta mañana, con lo que se habló esta tarde, que hemos estado lejos de Él, hermanos, qué mejor momento que la Santa Cena para renovar nuestros votos de amor por Cristo. Y poder decirle allí, Señor, yo sé que yo no he estado andando cerca de ti, yo sé, Señor, que te he descuidado. Pero este pan que representa tu cuerpo, este vino que representa tu sangre, me recuerda que tú pagaste en la cruz del Calvario por todos mis pecados, incluyendo mi apatía, incluyendo mi falta de amor, incluyendo mi falta de pasión por Cristo. Heme aquí, Señor, perdóname. Y ayúdame a renovar mis votos de amor contigo. Ayúdame, Señor, a seguir gozándome en ti, a seguir viviendo al lado tuyo, en una comunión cercana, íntima, dulce, deleitosa. Aprovechemos este momento, hermanos, para acercarnos a nuestro bendito Señor y Salvador.
Thank you.